vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nueva jornada informativa, ¿cómo están? Hoy es martes 4 de noviembre. Siempre les damos a todos ustedes la bienvenida y agradecer la audiencia para esta primera emisión de Noticiero de Televen y también para el resto de las emisiones, como también para el resto de nuestra programación. Eso es muy importante. Es además también apreciable y lo jerarquizamos la participación de ustedes, ese vínculo que establecen a diario a través de la red social Instagram. Su dirección, _noticiero de Televen, por allí ustedes expresan comentarios, preguntas y realizan también algunas denuncias sobre servicios públicos que presentamos para que puedan ser corregidas, ¿no? Bueno, hay informaciones importantes, siguen los momentos de tensión, en fin, en la relación internacional. Hay muchas notas también pues, que reflejan pues, nuevos elementos noticiosos que presentaremos a todos ustedes. Luego el resumen de costumbre, vienen los titulares, luego la presentación de algunos de los segmentos que tenemos para todos ustedes, entre ellos el clima. La irregularidad, la inestabilidad se mantiene, vienen ondas tropicales en camino probablemente, tránsito recién la número 53, dejan sus secuelas, bueno, y estamos todavía en temporada de ciclones, de huracanes en el Caribe, y bueno, ya hemos visto lo que dejó recientemente el huracán Melissa. Bueno, pendientes entonces, y vayamos a presentarles las notas más importantes que destacan en la agenda de este día, martes 4 de noviembre. Bueno, ayer el tema de las tensiones en el Caribe fue abordado nuevamente en su habitual programa de los lunes por Nicolás Maduro. Horas antes, por ejemplo, en un caso muy concreto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se refería a la postura asumida por el gobierno de Trinidad y Tobago, sirviendo de puente para lo que algunos consideran pues pudiera convertirse en una agresión al territorio nacional. Es decir, como portaaviones ha sido calificado el territorio de Trinidad y Tobago, donde recientemente se realizaron unos ejercicios militares que para el gobierno venezolano constituyeron una provocación o una antesala de lo que pudiera luego ocurrir. Sobre esto hay todo tipo de comentarios, apreciaciones, opiniones diversas, algunas absolutamente fuera de control, por decirlo de alguna manera, algunas absolutamente desquiciantes e incluso algunas absolutamente especulativas, pero en la peor medida. Bueno, en todo caso, ayer decíamos, Maduro se refería al tema a posteriori de lo que lo hizo más temprano Diosdado Cabello, donde hizo acusaciones contra la ministra o primera ministra de Trinidad y Tobago. Cabello decía también que Venezuela está dispuesta a defenderse y a responder a cualquier agresión. Bueno, mientras tanto en su programa, como decía habitual, Nicolás Maduro comentaba que la primera ministra de Trinidad y Tobago había sido irresponsable en ese sentido, al asumir la conducta para su país, que coloca en una situación embarazosa incluso al pueblo de Trinidad y Tobago, por, de alguna manera, estar en concordancia con los intereses de los Estados Unidos. Eso se destaca, pero, bueno, y también un detalle importante que se agregaba, eso lo decía Diosdado Cabello, que al final de cuentas la señora primera ministra de Trinidad y Tobago respondía a los intereses de Guyana, quien de alguna manera estaba alentando esa confrontación con Venezuela. Bueno, es un primer tema que se destaca y que jerarquizamos en esta agenda. Pero también en su programa de televisión, Maduro hablaba de varios temas. Uno de ellos decía, por ejemplo, que había una vinculación permanente, un contacto permanente con el gobierno de Rusia a propósito de lo que consideran la agresión en el Caribe Sur en contra de Venezuela.
comunicación constante. Rusia ha dispuesto que en cualquier momento, frente a cualquier solicitud venezolana, podría ofrecer ayuda, no definida y no determinada aún, pero es de suponer que puede ser ayuda para la defensa de Venezuela. En ese caso, pues Maduro decía ayer o revelaba ayer que mantiene un contacto casi que diario con el gobierno del Kremlin para examinar, evaluar, intercambiar sobre la situación que está pasando en el Caribe. Y del Kremlin también, pues, surgen opiniones y están pendientes de lo que pudiera ocurrir precisamente con este despliegue naval y aéreo que ha hecho el gobierno del señor Donald Trump. Ayer también se pronunciaba la Unión Europea, un poco sin definir, sin involucrarse directamente en las cosas, pero invitaba a un poco desescalar, era el término que utilizaba, desescalar las tensiones en el Caribe y evitar cualquier tipo de confrontación entre países, ¿no? Obviamente sin mencionarlos se refería pues a la situación contradictoria que existe entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos. Así que también había ese pronunciamiento bastante tímido, bastante cuidadoso de la Unión Europea en este caso. Bueno, seguimos. Otras notas que destacan. Esas declaraciones que ofreció el fin de semana a la cadena CBS, el programa 60 Minutos, que es un programa muy emblemático de la televisión de los Estados Unidos, pues siguen teniendo diversas interpretaciones. Eso sí, marcada la declaración de Donald Trump por una absoluta ambigüedad cuando le han preguntado sobre el tema Venezuela y el tema de una posible agresión o un posible bombardeo o tal vez alguna acción ofensiva de carácter militar, misilística, con drones, todo ha sido muy poco claro, desliza cosas, crea expectativas, crea mayor tensión, pero al final de cuentas no hay nada pues preciso y definido, ¿no? Entonces se está hablando mucho de este juego al que acostumbra el señor Donald Trump en diversos escenarios internacionales. Lo ha hecho y es recurrente su manera de actuar. Bueno, seguimos con otro tema. Ayer se pronuncia el gobierno venezolano a través de la Cancillería sobre una ayuda humanitaria que ha dispuesto la Unión Europea para Venezuela, de 21.5 millones de euros. En este caso, advertía un comunicado de la Cancillería de nuestro país y advertía a los contribuyentes de Europa que este tipo de dinero no va a buenas manos, es lo que se sugiere, que este tipo de dinero va para mantener a organizaciones no gubernamentales o se quedan en el camino en manos de intermediarios para la entrega de ese dinero. Y que al final, decía Iván Gil, el canciller, ese dinero no llega al pueblo venezolano para la ayuda humanitaria. Entonces cuestionaba esta política que viene desarrollando la Unión Europea desde hace ya algún tiempo y es un volumen que puede alcanzar en los últimos años a cerca de 170 millones de euros, que es una cifra apreciable sin duda alguna. Continuamos. Otras noticias importantes. Perú ha roto relaciones diplomáticas con México. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues que México le ha dado asilo político a Betsy Chávez, quien era la primera ministra que estaba digamos, está siendo juzgada. La primera ministra del gobierno del detenido expresidente Pedro Castillo. Ella estaba involucrada en lo que se consideró una intentona de golpe de Estado que pretendía el señor Castillo, que está preso por eso precisamente. Entonces, ella había solicitado asilo a México, México le otorgó el asilo y Perú tomó la determinación de romper relaciones diplomáticas porque considera que es involucrarse o tener injerencias en asuntos internos de nuestro país porque esta señora tenía que ser juzgada porque estaba imputada por conspiración. Bueno, ese tema va a ser particular. Otra información importante de la América es que sorpresivamente ayer fue suspendida la Cumbre de las Américas que estaba dispuesta a realizarse en República Dominicana entre el 4 y el 5 de diciembre. La razón es que, bueno, fue lo que argumentó el gobierno dominicano,
no estaban dadas las condiciones por seguramente las tensiones que se están viviendo en el Caribe y por desavenencias entre países integrantes. Recuerden que ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba habían sido invitadas. Además de todo ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no iba a asistir porque estuvo en desacuerdo con esta decisión, al igual que el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de común acuerdo seguramente, o en consulta con varios gobiernos, República Dominicana ha decidido posponer la Cumbre de las Américas para el año 2026. Esa es la información ya oficial. Se pronunciaba, por cierto, ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pues respaldando la decisión que tomó el presidente Luis Abinader. Entonces, habrá que esperar. No se había todavía determinado la agenda, se estaba trabajando, o los gobiernos estaban trabajando en este sentido, pero no habrá Cumbre de las Américas este año, tal cual como estaba dispuesto. Entonces, ya veremos. Bueno, otras informaciones importantes que van destacando y seguimos en el plano internacional. Hubo manifestaciones en México, hay una protesta encendida, hay tensiones políticas por el asesinato de el alcalde de Uruapa, en Michoacán, Carlos Manzo, que fue asesinado por sicarios. Ya fue pues enterrado, hubo un funeral pues con una movilización enorme de personas en diversas ciudades de México. Hubo protestas, el gobierno de Claudia Sheinbaum dice que van a dar con los responsables. Lo cierto es que la situación de violencia en ese país continúa y continúa multiplicándose, ¿no? Y bueno, también hay rumores, a propósito, porque estas bandas criminales están pues financiadas y estimuladas por el narcotráfico. Hay rumores también, quería decir, que es un poco al margen de lo que fue el asesinato de este alcalde, rumores de que el gobierno de los Estados Unidos pudiera incluso incursionar en territorio mexicano contra centros del narcotráfico. Esto traería un problema aún mucho mayor. México lo que ha invitado es a colaborar y a ponerse de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico, pero un ataque con drones o con misiles sobre lugares donde se sospecha que operan bandas del narcotráfico, pues enredaría aún más las cosas. Vamos a ver, a lo mejor son anuncios como estos de confundir o estos anuncios de ambigüedad que generalmente surgen de la administración del gobierno de Donald Trump. Otra información importante que surge como consecuencia de lo que fue la operación policial en las favelas de Río de Janeiro es que la información dice, la información oficial ya, que del grupo de muertos han ya reconocido a 115, el 95% tenía prontuario criminal. Ayer, por cierto, el gobernador de Brasil, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, pues decía que la policía actuó respondiendo de acuerdo al nivel de ataque que realizaban los integrantes de las bandas criminales del llamado Comando Rojo. Entonces, bueno, estas personas, repito, de acuerdo a esta información ya precisa y definida, en un 95% tenía prontuario criminal. Ayer también se produjo, pero en Colombia, otro hecho pues muy lamentable. De nuevo, un atentado terrorista, un carro bomba. Esto fue en una localidad del departamento, esto fue en Cali, en la ciudad de Cali. Deja un saldo de 2 personas muertas. No se sabe todavía quién puede ser el responsable. Seguramente en cualquier momento surgirá la presunción, pero lo concreto es que un carro bomba dejó un saldo de 2 personas muertas y un número aún no determinado de heridos. Bueno, hablemos un poquito de deportes. Los Dodgers celebraron en grande por las calles de Los Ángeles su bicampeonato, es decir, la Serie Mundial. Se movilizaron, estábamos viendo pues informaciones internacionales, cerca de 250,000 personas para darles la bienvenida y celebrar con alegría. Todo esto concluyó en el estadio de los Dodgers, el Dodger Stadium, donde también se agrupó un número muy grande de personas. Se jerarquizó la actuación del venezolano Miguel Rojas y este triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto. Bueno, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional continúa su marcha. Hoy habrá nuevos partidos. Y en el fútbol, atención, siguen los partidos en fase de Liga de UEFA Champions.
Qué interesantes partidos va a haber. Hay varios, pero hay dos en particular que llamarán la atención. Juegan a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, en Liverpool, el Real Madrid versus el equipo local, el Liverpool. Y también se enfrentan pues el PSG, el Paris Saint-Germain, contra el Bayern de Múnich. También juegan la Juventus, por su lado, contra el Sporting de Portugal, el Atlético de Madrid contra un equipo francés. Hay un número de equipos que van a tener actuación en el día de hoy. Mañana habrá otros partidos en esta fase de liga, así que muy pendientes para informarles. Bueno, recuerdo la dirección de la red social Instagram para que ustedes puedan pues enviar sus mensajes. Se trata de _noticiero Televen. Vamos a presentar los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y siempre al final de la primera parte un resumen de lo que ustedes siempre nos están enviando. Así que les voy a dejar con Gaudí y Adrián. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025. Como siempre les decimos, es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que preparamos con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, Gaudí. Un gusto saludarte a ti. Carlos, muy buenos días. Un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Son exactamente las 6:21 de la mañana. Les recordamos nuestras redes sociales, el noticiero _Televen, también www.televen.com y en YouTube Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. También tenemos la app Televen Stream para que usted la descargue gratuitamente en su teléfono y por supuesto esté en comunicación directa, allí en sintonía de toda la programación de Televen, si está haciendo el mercado, si está llevando a los niños al colegio, cualquier actividad que usted esté haciendo puede estar allí con la programación de Televen, por supuesto al descargar esta app en su teléfono. Muy bien, entonces nos disponemos a irnos a la mesa de transmisión. ¿Lo dice usted, lo digo yo? ¿Usted? Ruede coletilla, señor director. Bueno, estamos ya aquí en la mesa con las portadas principales del país y el mundo. Comenzamos con El Universal, ya la tienen ustedes allí en pantalla. La información o la fotografía principal hace referencia a este atentado que hubo en Colombia, atentado con carro bomba en Colombia, 2 muertos en el departamento del Cauca, un carro bomba que pusieron en una estación policial o cerca de una estación policial y responsabilizan al Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC. La parte de arriba del periódico se lee: Maduro, la guerra psicológica se derrota con trabajo y obras. A la derecha de esta información, Cabello a Trinidad le dice: el país se reservará el derecho a defenderse. Debajo de esta información, Venezuela aplicará la Constitución a quienes promuevan invasiones. Hace referencia al artículo 130, que cada ciudadano debe honrar y defender la patria, la soberanía y la integridad nacional. Debajo de esta información, la FAN destaca en video su poder defensivo ante cualquier agresión y María Celis conquista el bronce en ping-pong. Ahí tienen la fotografía. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. El titular es el siguiente: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acaba con centro de minería en Amazonas. Dice el sumario de esta nota que efectivos militares incineraron en el lugar gasolina y motores. Más abajo en detalle se reseña que la información la dio a conocer ayer el comandante estratégico operacional de la institución castrense, Domingo Hernández Lares. A través de Instagram, el jefe militar indicó que durante labores de patrullaje, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana halló y destruyó estos materiales y equipos utilizados para la minería ilegal que permanecían ocultos en la vegetación de un sector del municipio Atabapo, en la zona aledaña a la comunidad indígena Carida, en el sector Buyaloca. Más abajo destaca la nota de Últimas Noticias que en este lugar se encontraron 400 litros de gasolina, 3 motores de succión de agua, 50 metros de manguera de alta presión, entre otros materiales que fueron incinerados en el sitio. Vamos ahora a revisar la página de nuestra casa de Televen. Delcy Rodríguez inaugura la 16ª Feria del Libro de Caracas.
Tienen ustedes allí la fotografía cortando la cinta. La edición número 16 de la Feria del Libro de Caracas fue inaugurada el sábado 1 de noviembre en la Galería de Arte Nacional, contando con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y la alcaldesa Carmen Meléndez. En su discurso, la vicepresidenta destacó la importancia del evento como un espacio para la reflexión, la cultura y el encuentro. Durante el recorrido por los pabellones, Rodríguez enfatizó que el libro es ese amigo esencial que rompe las barreras del pensamiento único, actuando como puente que une generaciones y culturas. Agradeció especialmente a Rusia y a los demás países invitados por su participación, señalando que la feria reafirma la vocación lectora y la fuerza cultural de la nación. Compartimos ahora con ustedes portada digital del diario Meridiano. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos abren edición con pelota criolla, dice cambalache entre Caracas y Magallanes. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario de la nota. Anthony Vizcaya llega a los Leones por el abridor Johander Méndez, que regresa a la nave turca. Más abajo reseñan fútbol, en este caso internacional, duelos de titanes en Champions. Real Madrid contra Liverpool y PSG ante Bayern Múnich son los juegos más interesantes de la jornada 4. También hablan de fútbol en esta oportunidad, nacional, dice Vinotinto U17, debuta hoy ante Inglaterra en el Mundial de la categoría. Bueno, importante partido de la Sub-17. Claro que sí, claro que sí. Suerte para nuestra selección. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutos estaremos de vuelta. El consumo diario de nueces podría ayudar a promover la muerte de células cancerosas en las mujeres. Así lo señala un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Marshall en Estados Unidos, en el que las participantes comieron 60 gramos de nueces todos los días por un periodo de 2 semanas. Tras analizar sus datos, determinaron que este cambio en su dieta causó cambios genéticos en el tejido mamario. Los especialistas señalaron que el fruto seco favoreció la apoptosis, que es el proceso de muerte natural de las células dañadas o cancerosas. Explicaron que además de esto, las nueces son ricas en omega 3, antioxidantes y polifenoles que ayudan a reducir la inflamación, proteger las células y regular su crecimiento. Explicaron que estos beneficios también ayudan a fortalecer las defensas del cuerpo y complementar los tratamientos tradicionales contra el cáncer. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Carabobo con la portada digital del diario La Calle. Allí la tienen en pantalla. Ellos han preparado un reporte especial. Con esto abren edición. Dice, condominios sufren por aumento de morosos. En el sumario de la nota explican que los problemas de pago siguen presentándose en gran cantidad de edificios y conjuntos residenciales pese al esfuerzo de los deudores por querer pagar. Reseña La Calle que los deudores explican que las cuotas están ancladas al dólar y debido a la devaluación se les complica aún más. En algunos casos, vecinos pagan con trabajo comunitario. También reseña La Calle en su portada. Hoy inicia la novena en honor a la Virgen del Socorro en la Catedral de Valencia. Más abajo, Cruz Roja de Valencia celebra su 107 aniversario, abocada a fortalecer la atención médica. En el tema deportes, tienen allí fotografía, choque de titanes en la Champions, Liverpool versus Real Madrid y PSG versus Bayern, serán los duelos estelares de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Arte y espectáculos está ligado al tema deportes, este escándalo que ha dado de qué hablar, dice cantante Nicki Nicole, confirmó ruptura con Lamine Yamal. Bueno, Yamal que da siempre de qué hablar, la estrella del Barcelona. Vamos ahora a Ciudad Guayana con primicia. Ahí va a aparecer en pantalla la portada, lo tienen ustedes allí. Fondos humanitarios de la Unión Europea no llegan a Venezuela, ya lo adelantaba Carlos Fernández. El canciller Gil desmintió la llegada de ayuda humanitaria de la Unión Europea, asegurando que ni un euro de los 14 millones anunciados llega al país. Gil calificó la operación de corrupción disfrazada de solidaridad. Indicó que los fondos terminan en bolsillos de ONGs e intermediarios, sin que la Unión Europea
registre proyectos en Venezuela. Anunció que el dinero de los contribuyentes europeos solo financia un negocio. Debajo de esa información, Campo B y Curagua claman por agua, y tienen la fotografía a la derecha de esta información, o a la izquierda de esta información, advertencia para Trinidad, todo se les va a revertir, eso lo dice el ministro de Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello. Debajo de esta información, 2 sismos leves en La Victoria. Presidente proyecta noviembre como uno de los mejores meses del año, y CENIAT recauda más de 161 millardos de bolívares en octubre. También hace referencia a la fotografía de lo que leía Gaudí hace un momento, la FAN destruye el campamento ilegal en Los Pozotes. Revisemos ahora la portada digital del diario La Antorcha, que circula en Anzoátegui. Ellos abren edición con una información de la fuente Sucesos, tienen fotografía, dice: rescataron en un hotel del Tigre a jovencita víctima de explotación en redes sociales. Más abajo también fotografía, reseña el titular: más de 5.000 turistas rusos han visitado Venezuela desde agosto. Dice acá la nota en detalle: el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño en la isla de Margarita recibió la semana pasada 468 turistas provenientes de Rusia. También se destaca en la parte superior de esta portada: autoridades en alerta ante comercialización del musgo en temporada decembrina. Reseña la nota que las autoridades indicaron que desplegarán operativos en los bosques y páramos para evitar la extracción y comercialización del musgo para la creación de adornos navideños. En el tema internacional, suben a 238 los gazatíes muertos por fuego israelí desde el alto al fuego. Muy bien, hacemos una nueva pausa en la primera edición del Noticiero. Le pregunto a usted la hora, mire, ahí la tiene. A ver, 6:34 de la mañana, le correspondía a usted, pero bueno, está bien, por hoy la comparto yo. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. La empresa china Unity Robotics acaba de revelar al sucesor de su robot estrella, el H2, un bípedo de 1,80 metros que redefine la movilidad robótica. Más ágil y preciso que su antecesor, el H1, este modelo incorpora mejoras clave en fuerza, destreza y autonomía. Con un peso de 70 kilos y equipado con 31 articulaciones, el H2 puede ejecutar desde rutinas de artes marciales hasta tareas domésticas e industriales, todo gracias a una inteligencia artificial de movimiento de última generación. Su diseño, más estilizado y humanoide, se luce en presentaciones donde el robot baila con sorprendente fluidez. Apoyado por gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent, Unity planea producir 10.000 unidades y debutar en bolsa en 2025, entrando en competencia directa con titanes como Tesla y Boston Dynamics. La robótica avanza a pasos de baile, cada vez más cerca de lo humano, cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Ricardo Raad, Televen. Y vamos ahora a leer para ustedes algunas de las portadas que circulan en nuestro continente y alrededor del planeta. Comenzamos con Bolivia, Correo del Sur. Ya tienen ustedes aquí en pantalla la primera página. Paz, se refiere a Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, vuelve de Estados Unidos y mañana recibe su credencial en Sucre. Para la posesión, que será en La Paz, están confirmados los presidentes Boric, Milei y Santiago Peña, además de al menos 2 vicepresidentes y el subsecretario del Departamento de Estado. Debajo de esta información, remontada épica, habla de independientes. A la derecha de esta información, presidente electo logra sus 3.100 millones de la CAF en Panamá. Afganistán entre escombros, un mes después del devastador terremoto de septiembre que dejó más de 2.200 muertos, pues Afganistán, pues se ve allí la fotografía, está entre escombros. Ahora vamos a compartir con ustedes portada digital de Diario del Salvador. Ellos dan prioridad a la fuente Sucesos y el titular principal es el siguiente: desarticulan red de asaltantes de buses, se reportan la captura de 37 personas. Reseña el sumario, la mayoría de ellas hondureñas y nicaragüenses, entraron como turistas o por puntos ciegos. Vamos ahora con síntesis, esto nos lleva a México, tienen ustedes allí la portada.
La fotografía principal, emboscada en Buxki Kotla, deja 3 policías muertos. Debajo de esta información renuncia toda la policía municipal de esa localidad tras asesinato de 3 elementos. A la derecha, Sheinbaum ordena reforzar búsqueda del niño Liam en Huachinango. Debajo de esta información aumenta supervisión y rehabilitación del camino del Batán. Esto es parte de lo que tiene Síntesis de México el día de hoy. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado, sin embargo se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en los estados Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Sucre, Táchira, Mérida y Zulia. Veamos el pronóstico en detalle. Coro estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 26 grados centígrados y la máxima de 38. La Asunción, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 35. ¿Qué hay de Mérida? Abundantes precipitaciones también, temperatura mínima 5 grados centígrados, qué frío, y la máxima 24. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Adrián Barros. Bueno, vamos a revisar ahora los mensajes que nos envían ustedes a través de nuestras redes sociales. Veo por aquí el primer mensaje, ya lo tienen allí. Primer plan de la Silsa, hay 2 locales y carros que no dejan dormir por el fuerte volumen de la música, piden ayuda. Debajo de este mensaje leemos el próximo. Felicidades, excelente noticiero, bendiciones a todo el equipo. Me levanto escuchándolos. Seguimos leyendo. Hola, muy buen día. ¿Cuándo vienen a España, Valencia, para comer paella? Bueno, pronto, sería maravilloso ir a comer arroz a la marinera por allí. Debajo de esta leemos saludos y bendiciones para el noticiero Televen, en especial para usted, señorita Gaudí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, agradecemos infinitamente estos mensajes, su fiel sintonía. Esperamos que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández ya está listo al otro lado del set para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Siempre importantes informaciones tenemos en esta primera emisión del noticiero de Televen, al igual que en las otras, ¿no? Hay una con la que vamos a encabezar este resumen que sirve de orientación a padres y representantes. Si bien es común que los padres utilicen pantallas digitales o celulares para calmar a sus hijos pequeños, ¿hasta qué punto esta práctica esconde graves riesgos para el desarrollo cognitivo, la capacidad de atención y la socialización infantil? Pues Vanessa Urbano nos responderá más adelante a estas preguntas. A ver cómo están los precios para la Navidad. Atención con esto. Bueno, se acercan las fiestas decembrinas y así comienzan las ventas de los adornos navideños. ¿En cuánto se pueden conseguir estos productos? Mardola y Pring nos va a informar sobre ello. Nos vamos al estado Zulia. Allí, madres de niños que sufrieron la semana pasada una intoxicación en un colegio piden a la Fiscalía investigar el caso y determinar responsabilidad por lo sucedido. Temas internacionales hay varios, vamos a destacar el gobierno estadounidense, ya habíamos adelantado algo en este sentido, estaría planeando ataques militares contra carteles de la droga en territorio mexicano. Bueno, tema de la entrevista, bueno, hay temas importantes en lo que es el escenario político nacional. Estaremos conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido COPEI. Y siempre culminamos con el segmento de lo actual. Conoceremos quién es esta nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston. Bueno, la pausa de costumbre a esta hora, siempre lo decimos, es muy breve, no se retiren de nuestra sintonía y al retorno estarán Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones, sus detalles y lo que vayamos agregando al desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Cruz Mila, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, feliz día, Adrián, y bueno, muy especialmente también para Gaudí, qué bueno tenerte de regreso. Gracias Cruz Mila.
Bueno, también para ustedes, queridos televidentes, un placer poder entrar cada día a sus hogares y que ustedes, por supuesto, nos reciban con tanto cariño. Bueno, tal día como hoy, 4 de noviembre, es el Día Mundial de la UNESCO para conmemorar la fecha de 1946, momento en que entró en vigor la constitución de esta organización, cuyo objetivo es construir la paz a través de la cooperación internacional en áreas como la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información. Nos vamos a una pausa, pero más adelante pues venimos con muchísima información para ustedes. Entre las notas a destacar, Fede Cámaras presenta su plan de inversión y empleo nacional. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, detalló que todas las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Venezuela han quedado desmentidas. Así que todo lo que se dice allá en el norte, que se cartelizan para atacar a Venezuela y la dignidad, la decencia y la ética de nuestro país, sencillamente es desmentido por los logros concretos. El jefe de Estado también reveló datos de un informe de la ONU que señala a Ecuador como principal punto de salida de drogas. Toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador y sale en los barcos y las empresas del presidente de Ecuador que se robó las elecciones a través de un fraude de apellido Noboa. Creo que se llama Daniel, ¿no? Daniel, sí, correcto. Daniel Noboa. Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA, lo saben los militares estadounidenses, lo saben, que todo sale para Estados Unidos por el Pacífico. El primer mandatario nacional informó también que hasta la fecha se han incautado y quemado, además de destruido, 63 toneladas de sustancias ilícitas como parte de las operaciones ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado. El canciller de la República, Iván Gil, negó que la Unión Europea esté desarrollando algún proyecto humanitario en Venezuela. Gil desmintió la cantidad de 14,5 millones de euros anunciados por el bloque que han sido destinados a nuestro país. Aseguró que se trata de un caso de corrupción disfrazada de solidaridad y afirmó que los recursos se desvían a intermediarios y supuestas ONG. El ministro de Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que el proceso de eliminación de nacionalidad se ampara en el artículo 130 de la Constitución y en la ley Libertador Simón Bolívar. Indicó que quien se alista en una fuerza extranjera para atacar al país abandona los intereses y valores nacionales. Quien viole ese artículo, invocando invasiones, invocando bombardeos, invocando fuerzas extranjeras, que vengan a meterse en nuestro territorio, el Estado venezolano asume la rectoría de la aplicación de la Constitución y las leyes. El que no esté de acuerdo puede acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Gobierno Nacional acude al TCJ para que el TCJ clarifique esto, clarifique lo que está en la Constitución. Cabello rechazó las acciones de Trinidad y Tobago contra nuestro país, asegurando que estarían influenciadas por el gobierno de Guyana. La presidenta de Trinidad y Tobago se deja chantajear, pregúntenle a quién tiene detenido ella en Estados Unidos. Lo que se ha constituido una agresión contra Venezuela se les va a revertir. Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que correspondan. Ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá. Nosotros tenemos muchos trinitarios aquí, no les hacemos nada malo. Nada. Cabello señaló que se mantendrán en máxima organización popular y que continuarán trabajando en nuevos sistemas como las consultas populares. Daniel Álvarez Rojas, Televen.
El secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, planteó crear una instancia internacional en la que se puedan establecer mecanismos para hacerle frente al narcotráfico. En donde los países involucrados en este conflicto, pues eso puede ser convocado por las Naciones Unidas, puede ser convocado por alguna otra instancia, se puedan sentar a discutir y a negociar una salida que permita que se acabe toda esta cantidad de temas de incertidumbre, de violencia que estamos padeciendo los seres humanos que habitamos en estos países y que, bueno, eso permita también entrar en otro tipo de soluciones sobre otros temas que ya involucran la situación de cada país, como lo hemos dicho. Este planteamiento surgió luego de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propusiera ser mediador entre Venezuela y Estados Unidos ante la escalada de tensiones en la región y surgiera tomar acciones conjuntas entre las naciones involucradas. Fede Cámaras anunció que en diciembre presentará al gobierno su plan de inversión y empleo nacional. El presidente de la institución, Felipe Capozolo, indicó que espera que sus propuestas sean analizadas por el Ejecutivo con miras a desarrollar proyectos en conjunto. Recalcó que se deben evaluar las condiciones en las que operan las empresas e industrias del país y revisar sus obligaciones fiscales y parafiscales en aras de generar más empleos, aumentar las exportaciones y los nuevos mercados. Sanos y salvos fueron hallados los 6 pescadores de la isla de Margarita, cuya embarcación, el Profeta de Dios, había sido declarada en demora tras zarpar el pasado 27 de octubre. Los tripulantes del bote pesquero salieron desde Manzanillo rumbo al islote Los Hermanos, cerca de La Blanquilla, y no regresaron, lo que encendió las alarmas de sus familiares. Tras varios días a la deriva por una supuesta falla mecánica, quedaron en medio del mar y arrastrados por la corriente fueron localizados este lunes 3 de noviembre por otros 3 pescadores cerca del archipiélago Los Roques. Alexander David Mata Hernández, José Alexander Mata Hernández, Jeremy Nazaret Moya Carreño, Hermes Ramón Orense Martínez, Héctor Sucre y Luis David Caraballo Brito se encuentran afortunadamente en buen estado de salud, presentando solo un alto nivel de deshidratación. De inmediato recibieron atención médica. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Vamos ahora al estado Lara. Un hombre asesinó a su expareja sentimental. El cuerpo fue hallado en un terreno de la vía que conduce hacia el municipio Jiménez de esa entidad. Del hecho se conoce que la víctima de 25 años había aceptado una salida con su expareja. El sábado 1 de noviembre llamó a sus familiares para notificar que llegaría a su casa en la noche, pero no fue así. La incertidumbre y zozobra se apoderó de los parientes, ya que no aparecía. Fue hasta la tarde del domingo 2 de noviembre cuando la expareja de 39 años informó que ella se encontraba en el kilómetro 17 de la vía hacia Quíbor. En el mensaje compartió hasta la ubicación, lo que permitió a los cuerpos de seguridad trasladarse hasta el sitio y encontrarse con la macabra escena. El cuerpo de la joven tenía signos de estrangulamiento. Horas más tarde se supo que el victimario decidió quitarse la vida en un terreno baldío del sector Ezequiel Zamora en Carora. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Autoridades en el estado Zulia detuvieron a un hombre acusado de tráfico ilícito de material estratégico. Se conoció que el sujeto se encontraba trasladando 24 metros de cables subterráneos pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional, los cuales pretendía comercializar. El caso quedó a la orden del Ministerio Público para su imputación. También en el estado Zulia, madres de niños intoxicados la semana pasada piden a la Fiscalía investigar el caso y determinar qué químico enfermó a sus hijos y hallar a los responsables. El hecho ocurrió en un colegio del barrio Integración Comunal de Maracaibo. Las madres por los momentos esperan por la recuperación total de los pequeños cuyas edades van entre 9 y 10 años, quienes después de días siguen presentando malestar general. Condolencias en las piernas, condolencias en los brazos, con piquiña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están los niños involucrados? ¿Dónde están los papás de esos niños? Nosotros queremos que alguien nos escuche, que nos diga, por favor, qué tóxico es, a qué nos estamos enfrentando, porque nuestros niños no están bien todavía. Su inquietud es que queden secuelas de lo sucedido. Ese es el temor, porque mi niño
que nunca ha sido un niño enfermo ni alérgico, no puede oler colonia, no puede oler cloro, ni desinfectante, nada. O sea, ellos están súper delicados. Los familiares no culpan al colegio ni a su directora. Consideran que la maestra desde un inicio minimizó el hecho. Yanexi al verla la abordó e hizo 3 preguntas. ¿Dónde está el frasquito que la niña esparció? ¿Qué fue lo que la niña echó? Segundo, ¿por qué usted no anunció al grupo de representantes lo que había pasado? Porque hubieron niños que se sintieron mal en el salón. La tercera pregunta fue, ¿por qué no le dijo nada a la directora? Ya los padres han visitado instancias porque consideran que deben determinarse responsabilidades. ¿De dónde salió el químico y cómo fue a dar a manos de un niño? O peor aún, a una escuela repleta de ellos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos más información, ya venimos. A menudo se observan niños que desde muy temprana edad tienen pantallas digitales o celulares, esto con la idea de tranquilizarlos, pero detrás de unas horas de entretenimiento existen una serie de daños cognitivos, déficit de atención, adicción y poca socialización que los padres deben tomar en cuenta al momento de darle estos aparatos a sus hijos. En la actualidad se ha normalizado la inmersión de lo digital en cualquier horario y para cualquier actividad de los niños. ¿Cuántos han observado en un sitio de comida a familias con pequeños distraídos en pantallas, mientras los adultos conversan y disfrutan? Ese momento de distracción le está restando tiempo de exploración, creatividad y manejo de emociones necesarias para la edad de los pequeños, según los especialistas. Cuando trato de que juegue, estoy presente y siempre atenta a lo que está haciendo. Sí le doy permiso porque si prohíbe más lo busca, pero siempre estar con vigilancia. Yo a él lo pongo por horario. Por ejemplo, le digo, tienes un horario establecido para que te metas allí y te metas, por ejemplo, en fútbol, que es lo que más él se mete. Y después, bueno, tareas y todo lo demás, pero yo lo limito por horas, pues. Nosotros por lo menos lo podemos más a participar con su tarea, a hacer más actividad y así nosotros evitamos que ellos estén más en internet. Los mantiene entretenidos para que no tengan que utilizar el internet. Claro, y además comiquita. El problema no es la pantalla, no es la tecnología, el detalle está que cuando un niño se acuesta luego de las 12 de la noche viendo televisión o revisando su iPad o celular, no logra tener un sueño reparador, necesario para su crecimiento y también necesario para que el cerebro elimine toxinas y renueve neuronas. De hecho, hay estudios que demuestran que cuando este tipo de actividades se hacen cotidianas, el cerebro suele reducirse, ocasionando una serie de problemas. Hoy estamos viendo parkinsonismo, movimientos involuntarios en niños, trastorno de la escritura, trastorno de la marcha, aumento de los tics. Y el otro problema es que los niños tienen todo a la vista, todo lo ven, pero no tienen capacidad de recordar, porque el proceso de memorización se hace durante el sueño REM. Y si no hay sueño REM, no hay memorización, no se produce la serotonina, la dopamina, la hormona del crecimiento y todas estas cosas que necesitamos para que nuestro niño crezca sano. Otras de las dificultades que presentan los niños que utilizan estas pantallas de forma ilimitada es que van perdiendo el interés en socializar. Tanto así que prefieren estar en juegos tecnológicos que ir a un parque y compartir con otros de su edad. Los especialistas indican que de no tomar acciones son niños que pudieran crecer con problemas para interactuar, ocasionándoles situaciones emocionales en un futuro. Un TikTok fácilmente puede generar 300 veces más dopamina que una barra de chocolate o que salir a jugar al parque. Tenemos que trabajar en minimizar la pantalla. Ideal, de hecho, 0 a 6 años, 0 pantalla. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de la vida que más nunca se vuelve a repetir y es cuando hay la mayor cantidad de sinapsis, o sea, conexiones entre neuronas, neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Eso que pasa esos primeros 6 años, más nunca se repite. Es que si los papás viéramos dentro del cerebro el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, o sea, yo creo que ya habríamos eliminado todas las pantallas de nuestra casa en los niños pequeños.
Los especialistas recomiendan mantener a los niños ocupados en actividades recreativas, asegurar que los aparatos electrónicos sean utilizados en horarios supervisados y especialmente para uso académico. Vanessa Urbano, Televen. Vamos con otro tema. Representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB denuncian las malas condiciones que enfrentan a diario en la universidad y exigen atención a las necesidades de alumnos y de la institución. No tenemos comedor, las becas estudiantiles no alcanzan para absolutamente nada, el presupuesto universitario que le llega a esta universidad es inexistente. Aquí lo que hay es que exigir que se respete las necesidades de los estudiantes universitarios y las necesidades de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuántas unidades de transportes nuevas se han dotado a la División de Transporte de la Universidad Central de Venezuela? ¡Ninguna! ¿Cuántos aumentos de sueldo se le ha dado al personal obrero y profesoral de la Universidad Central de Venezuela? ¡Ninguna! La comunidad universitaria espera una pronta respuesta de las autoridades que les brinde condiciones adecuadas para el desarrollo académico. Con la cercanía de las fiestas decembrinas se activaron las ventas de adornos navideños en establecimientos de las Mercedes y Boleíta. Los arbolitos se consiguen desde los $35. Las tendencias en decoración se mantienen entre el uso tradicional del rojo, dorado y verde y la llegada de árboles coloridos que van del rojo al negro. Las temáticas de los adornos varían entre el Polo Norte, flores y espigas, lazos, esferas y cascabeles de distintos tamaños. Este año también se dejarán ver mariposas de luces que incluyen movimiento y animales de invierno como osos. Todo dependerá del gusto y la necesidad del cliente. Nosotros nos fuimos a las Mercedes y a Boleíta. Allí conseguimos algunos presupuestos. Por ejemplo, los pinos artificiales se adquieren de $35 a $1.000. Los pinos naturales desde $210. Y si se trata de un pino slim, esos que se ve solo la mitad del árbol, pues la inversión ronda los $200. Las extensiones de luces desde $5. El precio varía de acuerdo al número de bombillos y el metraje de cable. Si hablamos de luces tipo araña, el costo será de $25. Para colocar las bambalinas, el precio va de $2 a $10 si compra por unidad y desde $5 por caja. Aquí varía el precio de acuerdo al tamaño de la esfera y el material. Si quiere que se vea natural, las flores se consiguen desde $3, los follajes desde $2. Si prefiere lazos, se adquieren desde $3 y las cintas desde $5. Otros adornos que suelen buscarse en esta temporada son los cascanueces, cuyo precio varía de acuerdo al tamaño, pero se dejan ver desde los $4. El precio de los pesebres inicia en los $9. El costo varía de acuerdo al número de piezas y el material con el que fue elaborado. Las villas se consiguen desde los $30, las guirnaldas desde $20 y copos de nieve iluminados desde $30. En algunos locales, los cojines se consiguen desde los $10. No lo olvide, la inversión dependerá del área que usted desee decorar e incluso la dimensión de los adornos que vaya a escoger. También se toma en cuenta si solo está agregando algunas piezas para la decoración ya existente o si empieza desde cero. Mardoley Prim, Televen. Gracias, Mardoley. Vamos con otro ícono de la Navidad, que es el pan de jamón, que se ha convertido en un verdadero sacrificio económico para muchas familias. Los precios de este emblema gastronómico oscilan entre el $15 y $25 en las panaderías de Caracas. Más que un alimento, es un poderoso símbolo de identidad y tradición que adorna la mesa en la Nochebuena y el fin de año, siendo el acompañante perfecto de la hallaca y la ensalada de gallina. Sin embargo, para muchas familias, su adquisición representa un desafío considerable por el bajo poder adquisitivo del venezolano. Yo creo que es un poco costoso, pero haciendo esfuerzo pues se compran, sobre todo en 24 y 31. Justamente el sábado compramos porque fue mi cumpleaños y compartimos 2 panes de jamón en la casa. Los precios varían, ¿no?, en diferentes panaderías, entre $18 y $25. ¿Cómo ve ese rango de precios? ¿Lo ve asequible, lo ve un poco costoso? Bueno, para mí es un poco costoso. El pan de jamón siempre ha sido un producto que es costoso, que siempre ha sido costoso, pero la calidad de los productos que utilizan aquí hace que uno venga de cualquier parte de Caracas a comprarlo. A pesar de las dificultades económicas de la clientela, las panaderías mantienen viva la producción,
Los dueños y panaderos reconocen la profunda importancia cultural del pan de jamón. Incluso con márgenes de ganancia reducidos, los hornos se encienden sin descanso, sabiendo que están contribuyendo a preservar una de las tradiciones más queridas del país. Nosotros todo el año hacemos pan de jamón, diciembre, enero, febrero, todos los años. Y ahí, como te digo yo, en veces está la venta un poquito caída, pero siempre se está moviendo. Y ahorita en este tiempo ya empezamos a movernos, han salido mucho pan y bueno, y ahí vamos, en nombre de Dios, que todo nos salga bien. Que ya la gente empieza a venir a las panaderías y decir, oye, mire, ¿y el pan de jamón cuánto cuesta? Sí, esa es la primera pregunta que pregunta la gente, pregunta cuánto cuesta el pan de jamón y bueno, y ahí vamos, y ellos comparan precios con otras panaderías. Para muchos venezolanos, esta época del año no solo es de celebración, sino el momento más esperado para el disfrute de la rica gastronomía navideña. Y el pan de jamón ocupa un lugar central en ese deleite. Si es el primero del año, correcto. Esta es la época, digamos, que tú vienes y dices, mira, llegó noviembre, casi que diciembre, vamos a comernos el pan de jamón, o no importa la época, tú comes pan de jamón. Toda la época, pero efectivamente dije, ya es noviembre, ya empezó la Navidad para mí, entonces tengo que venir a comprar pan de jamón. Amo el pan de jamón. No puede faltar en la cena navideña. O sea, creo que es lo mejor de la cena. Sí, total. Tipo, amo las hallacas, pero es que el pan de jamón es el pan de jamón. Pero a pesar de los problemas financieros, el comer pan de jamón se ha convertido en una tradición tan arraigada que impulsa el consumo al menos en los días puntuales de las festividades, consolidando el valor emocional que este rollo de sabor tiene para la cultura nacional. Manuel da Silva, Televen. Para algunas familias del estado de Monagas, preparar la tradicional hallaca oriental se ha convertido en un desafío debido al alto costo de los ingredientes y materiales, por lo que consideran más viable comprarla hecha a un precio de $2 y $3. Para esta fecha, los precios de algunos ingredientes son de 2.752 bolívares el kilo de carne, 1.600 el de cochino, 700 el kilo de pollo, 1.400 el cartón de huevo, mientras que la papa ronda los 400 bolívares, la cebolla 490, las pasas 447 bolívares y las aceitunas 910, lo que equivale a una inversión de 13.437 para 50 hallacas aproximadamente. Entonces no se puede porque todo está demasiado caro. Yo, por ejemplo, no puedo hacerla, nada. No tenemos para eso, porque nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a nuestras hallacas, nuestro pernil, nuestras ensaladas, y ahorita no nos alcanza para eso. Gracias a Dios tenemos para hacer unas hallaquitas en diciembre para distraernos con toda la familia y los vecinos. Es preferible comprarla hecha que prepararla, le sale más económico. ¿Cuánto es el precio de la que usted ya ha visto? Pero al menos con $3. Otra opción viable es reunir en familia los materiales para mantener esta importante tradición navideña. En colaboración creo que sí, en nombre de Dios mi hija me trae, por ejemplo, la carne y aquí yo busco los aliños, otro busco la masa y así, entre familia todos aportando algo lo podemos lograr. Ahorita ando sabaneando, como dicen en mi pueblo, el precio de la cebolla y el tomate. Está bien caro, los he visto en 350, por ahí vi unos en 240. No está muy buena, pero para aguantar la pela tendré que comprar esa. Varias familias se ven en la obligación de eliminar algunos ingredientes para preparar hallaca y mantener viva la tradición en sus hogares en esta época decembrina. Desde el estado de Monagas, Lacey San Luis, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Un camino de tierra rodeado por maleza y basura crea un ambiente inseguro para quienes transitan entre las comunidades de Villa Upata y Core 8 en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Nuestra corresponsal Andrea Calma nos trae el reporte. Entre los más perjudicados se encuentran los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Luis Beltrán Prieto Figueroa, quienes recorren aproximadamente 1,5 kilómetros para llegar hasta la mencionada casa de estudios y luego para retornar hasta sus hogares. Nosotros conversamos con algunos de los representantes y esto fue lo que nos dijeron. La vialidad está muy fea, la parte de la basura. Ahorita porque no ha llovido, pero cuando llueve de verdad que es intransitable y pasan muchos niños, carros, porque bueno, está el liceo, está un preescolar y de verdad que a todos los conductores nos afecta muchísimo porque las calles están
y la cantidad de niños y los profesores directivos de aquí del mismo liceo transitan todos los días por aquí. También el monte y el tema en un tiempo estuvo muy peligroso y robaban a los chamos, robaban a los representantes. Un comandante de la policía tomó cartas en el asunto y desde ese momento bajó la cantidad de asaltos, pero era casi todos los días salía gente robada de este tramo. Es peligroso porque eso le pasaron máquinas hasta allá, pero a una parte más o menos por ahí, pero de ahí para allá no le metieron máquinas. Pues vigilancia y más, como te digo, más una acomodadita, pues, porque eso está... Esta es una vía de tráfico, porque para dar la vuelta por allá por Sierra Parima es lejos. En cambio, por aquí por ahí mismito ahí en la vía ahí. Mira, caminan a diario. Padres y representantes, así como vecinos de este sector, hacen un llamado a las autoridades para que activen un plan de limpieza y además también asfalten la carretera y así los estudiantes y otros transeúntes puedan llegar con seguridad hasta sus destinos. Desde el estado de Bolívar, Andrea Calma, Televen. Especialistas ofrecieron orientación a quienes son diagnosticados con autismo para mejorar su calidad de vida. Esto durante el segundo simposio sobre este trastorno en Calabozo, Estado Guárico. Yo soy autista, me dieron el diagnóstico tardío, siendo ya adulta el año pasado, y después de eso mejoró mucho mi calidad de vida. Patrones de conducta, aislamiento social, muchas veces sufrimos de depresión. No nos gusta interactuar, a veces me cuesta esa interacción o afrontar la sociedad, por ejemplo, ruidos fuertes, sensaciones extremas, al calor, al frío, eso nos afecta mucho, pero hay muchísimos más. La importancia del apoyo, la empatía y la comunicación asertiva, tanto en el hogar como en la escuela, así como la comprensión y la alimentación adecuada, ajustada a cada paciente, fueron recomendaciones claves de los 7 exponentes. Yo no puedo irme por esa polinformación que hay en redes sociales, de que hay que quitar el gluten, hay que quitar la leche, hay que quitar el azúcar, los pacientes autistas. No, hay que evaluarlo para saber qué puede y qué no puede comer, para no satanizar a un alimento y hacer que ese niño tenga mayor irritabilidad por no comer que por comer ese alimento. En el caso de la maternidad en las jóvenes y mujeres con trastorno del espectro autista, su seguimiento y acompañamiento requiere la comprensión de su hipersensibilidad y la incertidumbre que genera esta nueva etapa. Va a haber una sobreactividad sensorial. Es una paciente que todos los sentidos lo va a tener exacerbado comparado con otra paciente que no lo tiene. Es una paciente de mayor cuidado, una paciente que necesita más apoyo porque tiene más riesgo a presentar trastornos psicológicos como la ansiedad, como la depresión, como el abandono, la soledad, la irritabilidad. Hay estudios donde describen que aproximadamente un 70 o un 80% de este tipo de trastornos tienen un componente hereditario. Comprender, aceptar y respetar la manera distinta en que perciben el entorno y se relacionan los autistas es la mejor manera de no forzarlos a cumplir patrones de socialización. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. Amigos de Alta Esfera, y nosotros nos vinimos al Hotel Tamanaco de Caracas porque acá se lleva a cabo la conferencia sobre nuevos protocolos de vacunación para perros y precisamente me encuentro acá con Rodrigo Fedrigo, el doctor Rodrigo Fedrigo, quien es representante de Laboratorios DECRA, el aliado de Laboratorios Quimiovet acá en Venezuela. Rodrigo, cuéntame de qué se trata esta conferencia. Sí, en realidad yo soy un asesor externo, sí, soy médico veterinario en Brasil con maestría en sanidad animal. Y hoy estamos acá para una formación continuada en vacunología, ¿sí? Para los veterinarios de Caracas. Me encanta estar acá para que podamos cambiar las informaciones, ¿sí? Y la charla es al respecto de protocolos de vacunación, ¿sí? Y algunas actualizaciones también de vacunología en perros. Tengo entendido que esto va dirigido a todo el gremio de veterinarios acá en el país. Sí, sí, sí. Bueno, y precisamente acá se encuentra Félix Santana, quien es el representante de Laboratorios Quimiovet, aliado de DECRA Brasil. Félix, coméntame un poco cómo garantizar a través de la actualización de estos protocolos precisamente el bienestar de las mascotas o de los perros acá en el país. Claro que vamos a dar un protocolo de vacunación
de la mano de DECRA, que va a ser utilizado, que debe ser utilizado con éxito con los médicos veterinarios especialistas en pequeños animales. ¿Okay? Ahí estamos garantizando el bienestar y llevando a la realidad el eslogan de Quimiovet. Con Quimiovet la salud animal es un hecho. Ahora, ¿estos protocolos van dirigidos hacia una especie de práctica que realizan los veterinarios o algún cambio en algún producto? No. Es un protocolo de vacunación, ¿okay? Que es más o menos la práctica que usan los veterinarios habitualmente de clínica veterinaria, sino que vamos a dar nuevas recomendaciones en ella. Ahora, ¿esto se está realizando solo acá en la ciudad de Caracas o tienen pensado ir a otras ciudades del país? Vinimos de Valencia, de Maracay, de Barquisimeto y ahora en Caracas. Cerramos en Caracas el ciclo, ¿okay? Y es básicamente para veterinarios especialistas en pequeños animales, únicamente. Ahora, el laboratorio Quimiovet está solo en lo que son los perros o están en diferentes mascotas. El laboratorio Quimiovet ofrece productos para el bienestar de los animales en los diferentes sectores, tanto ganadería, tanto cerdos y mascotas también. Bueno, escuchaban palabras de Félix Santana, quien es representante de Laboratorios Quimiovet, y Rodrigo Fedrigo, el aliado internacional por Laboratorios DECRA. Los dejo hasta una próxima entrega de Alta Esfera. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, las notas internacionales. Perpetrado con un carro bomba contra una estación policial en el departamento de El Cauca. Reportan al menos 5 heridos, entre ellos un policía, por la explosión la madrugada de este lunes festivo en un carro bomba en el municipio Suárez, departamento del Cauca, muy cerca de una estación de policía. Cerca de 30 viviendas y locales comerciales resultaron afectados por el atentado. Las autoridades responsabilizan al Estado Mayor Central disidencia de las FARC, asegurando que actúan ante el debilitamiento de su estructura criminal. El gobierno ofreció una recompensa por cualquier información que permita anticipar o evitar acciones similares. Nos vamos a Nepal. Al menos 7 escaladores murieron, 5 resultaron heridos y 4 se encuentran desaparecidos tras una avalancha ocurrida en el Himalaya. Entre las víctimas figuran 3 estadounidenses, 2 nepalíes, un italiano y un canadiense. Las autoridades explicaron que el hecho se registró cerca del pico de la montaña Yalung-Ri, de 5.630 metros de altitud. Destacaron que las operaciones de rescate continúan. Nos vamos a Estados Unidos. En Michigan fueron detenidos 2 estadounidenses sospechosos de planear un ataque en nombre del grupo yihadista Estado Islámico. De acuerdo con el director de la Oficina Federal de Investigación, la agencia frustró el potencial ataque terrorista que sería perpetrado en Ferndale, un suburbio de Detroit. Se conoció que los sujetos, junto a otros conspiradores no identificados, planificaban arremeter contra clubes y bares de la comunidad LGBT+. Por cierto, que el gobierno estadounidense estaría planeando ataques militares en México contra los cárteles de la droga. Algunos medios de comunicación señalaron que el nuevo despliegue contra el narcotráfico incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México y que el entrenamiento ya habría comenzado. Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente discuten sobre el alcance de la operación, pero todavía no han tomado una decisión final. El presidente interino de Perú, José Gerí, firmó una ley contra la criminalidad y anunció medidas complementarias al estado de emergencia para combatir la delincuencia organizada. La normativa aprobada prevé hacer seguimiento de los movimientos sospechosos en cuentas bancarias usadas para la extorsión de transportistas que podrían ser congeladas. También establece la intervención de la Policía Nacional y de la Fiscalía especializada en rutas de riesgo y la creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables a la extorsión.
Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestra revisión con el portal web de Infobae. El tifón Kamal-Eji dejó al menos 26 muertos y miles de desplazados por inundaciones en el centro de Filipinas. Las precipitaciones afectaron gravemente la isla de Cebú, donde pueblos enteros quedaron bajo el agua. En videos verificados por la agencia AFP se observa cómo autos, camiones y contenedores de transporte fueron arrastrados por las fuertes corrientes. Pasamos al portal web de EFE. La información destacada aquí nos indica que muere el trabajador que quedó atrapado tras el derrumbe de la torre medieval dei Conti en Roma. Octav Troisi, rumano de 66 años, fue rescatado con vida a las 22:36 y se le practicó reanimación en varias ocasiones e ingresó vivo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Umberto I, donde finalmente falleció. En nuestro video viral de hoy tenemos el impresionante choque entre un tren y un camión que transportaba automóviles en Texas, Estados Unidos. El impacto dejó severamente dañado el vehículo de carga que estaba detenido sobre las vías de la locomotora. Afortunadamente, el hecho no dejó heridos ni provocó el descarrilamiento del tren. Bueno, increíble que sucedan estas cosas, ¿no? Que hay señales y barreras que detienen a los vehículos, ¿no? Que se pueden detener fácilmente. Un tren no se puede detener fácilmente. ¿Será que se accidentó cuando atravesaba la vía del tren? No sé, es extraño, momento. ¿Verdad? Lo extraño, lo peculiar es que es el accidente entre un tren y un montón de vehículos. Bueno. Bueno, gracias, Jormila. Vamos a ver qué tienen los deportes nuestro compañero Eduardo Pino. Eduardo, buenos días. Muy buenos días a todos, feliz martes. Iniciamos los deportes hablando de pelota venezolana, porque ayer hubo un cambio que causó furor entre los fanáticos de Caracas y Magallanes, luego de que anunciaron que intercambiaron a 2 lanzadores. Los eternos rivales explicaron que los peloteros involucrados son Joander Méndez, que regresará a la nave turca después de un año con el Caracas. De hecho, la temporada pasada fue bastante mal. Y Anthony Vizcaya, por su parte, del zurdo Méndez, de 30 años, solamente lanzó 4 juegos la temporada pasada, la que culminó con un récord de 0 ganados y 2 perdidos y efectividad de 12. Mientras que Vizcaya, quien se vestirá nuevamente con el uniforme de los capitalinos tras formar parte de la organización durante el round robin de la 2023-2024 en la Serie del Caribe, y su inicio en la presente temporada no está siendo el más destacable para el Magallanes. No tiene ganados y tiene 3 perdidos con 18 de efectividad. Increíble, ¿no? Este cambio entre Caracas y Magallanes, que ya las últimas temporadas han hecho bastantes cambios entre ellos. Y vamos a hablar del tren del 23, Harold Castro, porque se alzó con el galardón de jugador de la semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Castro fue una pesadilla para los lanzadores durante los 5 cotejos que disputó en su semana debut del campeonato, donde ligó para 545 de promedio, producto de sus 12 hits y un cuadrangular en 22 turnos al bate. Además, impulsó 8 carreras y anotó otras 4 para ser pieza fundamental en el line-up del Caracas. Esta es la segunda ocasión que un pelotero de los melenudos se lleva la distinción, ya que Aldrin Corredor se hizo con los honores en la primera semana de campeonato. Ha bateado muchísimo Harold Castro. Y por supuesto tenemos que hablar del mejor béisbol del mundo, porque 9 jugadores venezolanos se declararon agentes libres luego del final de las Grandes Ligas, tras terminarse la espectacular Serie Mundial entre Dodgers de Los Ángeles y Blue Jays de Toronto. Un total de 137 peloteros, de acuerdo al sindicato de jugadores de la MLB, se declararon agentes libres, entre los cuales destacan 9 venezolanos, de los cuales 4 se estrenan en este estatus. Los venezolanos son Eugenio Suárez, Gino, Ranger Suárez, Luis Arraez, Gleyber Torres, Orlando Arcia, Germán Márquez, Luis Rengifo, Miguel Rojas y Wilmer Flores. El equipo con más agentes libres son los Rangers, con 12, seguidos por los Phillies de Filadelfia con 9 y Yankees de Nueva York con 8.
Destaca lo de Eugenio Suárez. ¿A dónde se irá Eugenio Suárez? Y por supuesto, hoy arranca el sueño del Mundial para nuestra Vinotinto Sub-17. Hoy arranca su participación en el Mundial de esta categoría que se realiza en Qatar al enfrentarse a su similar de Inglaterra, un partido que iniciará a las 11:15 de la mañana hora de Venezuela. Por supuesto, usted sabe que lo va a disfrutar por Televen en el complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Reyán. Ambos conjuntos integrantes del grupo E se enfrentarán por primera vez en la historia de esta categoría tras este partido. Los criollos se medirán el viernes contra Egipto y cerrarán su participación en esta primera ronda ante Haití el próximo lunes. Este partido tiene mucho morbo porque en Inglaterra juega el venezolano Alejandro Gómez, quien estuvo en la concentración de Venezuela de cara al Mundial de Indonesia 2023, Mundial Sub-17, luego quedó fuera de ese Mundial y decidió irse con Inglaterra porque también tiene la nacionalidad. Así que va a ser un partido más que histórico y de mucha adrenalina. Y por supuesto también hoy hay Champions. Tenemos partidazo, Real Madrid, Liverpool. Vamos a repasar los encuentros de hoy. A partir del mediodía, 12:45 del mediodía, Napoli estará enfrentando al Eintracht Frankfurt, Slavia Praga ante el Arsenal. Luego nos vamos al horario de la tarde de Venezuela, porque en Europa estos partidos serán en la noche. Recordemos que a partir o desde la semana pasada hay una hora más en Europa. Atleti enfrenta a la Unión Saint-Gilloise, el Bodo Glimt al Mónaco, Juventus Sporting Lisboa, la Juventus que está necesitada de conseguir resultados de esta Champions, la Juve con nuevo entrenador. El partido del día, Liverpool-Real Madrid. Ya se enfrentaron la temporada pasada y el Liverpool le ganó con solvencia al Real Madrid. El Liverpool que está pasando un pésimo momento y el Madrid anda muy bien. Olympiacos ante el París, o mejor dicho, ante el PSV Eindhoven, el Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, otro partidazo extraordinario, dos equipos que andan muy bien, y por supuesto el Tottenham ante el Copenhagen, otro partido bastante interesante. Así que, bueno, la Champions, por supuesto que nos deja emociones a granel. Y bueno, y ese Real Madrid-Liverpool y ese Paris Saint-Germain, Bayern Múnich van a estar extraordinarios y por supuesto también el miércoles que juega el Barcelona. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan un feliz martes. Bueno, muy bien, y suerte a nuestra Sub-17, ¿no? Claro, Venezuela-Inglaterra, partidazo para disfrutarlo, y además que en Inglaterra hay un venezolano, Alejandro Gómez venezolano, y bueno, eso va a llenar de adrenalina a nuestros vinotintos. Gracias, señor Eduardo Pino. Feliz martes. Claro que sí. Bueno, chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido COPEI. Bueno, Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido COPEI, nos acompaña en la mañana de hoy, bueno, para compartir una agenda, yo diría que muy amplia, ¿no? Juan Carlos, bienvenido. Muy amplia porque hay un nivel de expectativa, de inquietud, de incertidumbre. Hay un país que se mueve alrededor de sus temas puntuales. La situación económica es bastante delicada, a pesar de los anuncios oficiales de un crecimiento en el perfil, digamos, del Producto Interno Bruto, pero hay otro país, bueno, que está recibiendo los impactos de una depreciación de la moneda y todo ello, y eso tiene su efecto en la inflación. Entonces, ese país anda metido en lo suyo, pero el gobierno también está con el tema, bueno, de esa movilización militar sobre el Caribe Sur que ha hecho los Estados Unidos con diversas interpretaciones. ¿Cómo estás viendo tú la entremezcla de todas estas cosas? Sí, bueno, primero que todo, Carlos, gracias a ti, a todos los compañeros técnicos y a la planta de televisión por la oportunidad. Efectivamente, el país está en una situación bastante compleja. A eso yo le agregaría, dentro de lo que estás planteando, también un toque de zozobra por distintas razones, no solo por lo que ocurre con el plano internacional, el conflicto bélico y la confrontación con los Estados Unidos, sino el tema económico, como bien lo mencionabas. Bueno, ya hoy observamos cómo en nuestro país, lamentablemente, de acuerdo a la cifra oficial del propio Banco Central de Venezuela, el salario mínimo está alrededor ya de la mitad de $1. Tenemos ese caso donde refleja claramente lo que vive el venezolano en común, pero a eso tienes que agregarle entonces el proceso de producción, la empresa privada, el transporte, todo lo relacionado a la salud y la educación, que acaba hace poco de un mes que inició el proceso nuevamente de retomar las clases. Es un país que
tenemos una situación bastante compleja donde nos corresponde entonces también canalizar y organizar. ¿Qué hacer ante las circunstancias? Perfecto, hay una amenaza latente de la expectativa de lo que puede ser la búsqueda de desestabilizar las instituciones, el Estado, la Constitución, violación, injerencia, intervención, etcétera. Hay una guerra psicológica además, porque fíjate tú, en las últimas horas han sido recurrentes las declaraciones de Donald Trump en medios internacionales o el abordaje que le hace cualquiera representante de un medio de comunicación. Entonces él deja siempre un margen, bueno, yo no puedo decir, esto es secreto, pero puede pasar algo en Venezuela, qué va a ocurrir, no tengo por qué hablar si va a haber un ataque territorial o no, en fin, eso crea zozobra, como bien dices, ¿no? Y inquietud, incertidumbre, temores, en fin. Sí, lo que te decía, la búsqueda de la desestabilización de un país, un pueblo que está atravesando una coyuntura bastante complicada dentro del plano económico, dentro del plano social, y que el juego de micrófonos, por así decirlo, en el escenario político internacional que hace Donald Trump junto a Marco Rubio y los que de alguna manera tienen responsabilidad en la Casa Blanca, pues lleva a que el país esté en esa inquietante situación, el cual debe llevar algo en paralelo, Carlos, y lo que hablábamos hace un rato es la necesidad de que haya planificación y una estrategia en el marco económico y social. Sí. ¿Qué hacer mientras eso va ocurriendo? Porque en esto podemos durar un mes, 3 meses, 6 meses, un año. ¿Y qué va a ocurrir entonces con la economía venezolana? ¿Qué va a ocurrir con la productividad dentro de nuestro país? ¿Qué ocurre en el marco de lo que puede ser una estrategia económica que sin duda el gobierno nacional, a través de lo que ha sido el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, se crearon 4 instancias para desarrollar estrategias y propuestas para llevar adelante? Una de ellas es la económica. A eso iba, porque tú sientes de repente, son percepciones, Juan Carlos. Hay un país, sí, que sabe que está esa situación allí presente en el plano internacional, con una movilización apreciable, significativa en el plano aéreo y naval de parte de los Estados Unidos, pero hay un país que está metido en su dinámica, en su economía, en una depreciación del bolívar, con un salario que es menos de la mitad de $1, un país que, bueno, tiene la cercanía del mes de diciembre, el tema de la inflación, en fin, ya la gente lo siente de una manera muy clara. Entonces, ese país está metido más bien dentro de su propia, como te decía, su propia dinámica, está viviendo otra cosa que está separada de lo que es el plano internacional. Sí, por eso la importancia del Ejecutivo Nacional de, como te mencionaba, tener que desarrollar una estrategia en el plano económico y en el plano social. Se acerca diciembre. Hoy yo creo que tú recorres las comunidades de nuestro país y te das cuenta que la gente está más pendiente de cómo va a ser para la cena navideña, de que un buque de esos vaya a lanzar algún tipo de misil, de que están más pendientes las madres venezolanas en los millones de hogares, de cómo hace para que los niños tengan los útiles escolares, puedan acudir a las escuelas, que entren unos marines por alguna de las costas venezolanas. Entonces, bien, ¿qué hacer? Por eso la necesidad de que la estrategia de planificación en materia económica y social tiene que estar sobre la mesa, porque ¿desde cuándo Venezuela, por ejemplo, está siendo sancionada por el gobierno de los Estados Unidos? Desde hace 10 años, desde hace una década, desde el primer decreto de Obama en el año 2015, ahí empezó un proceso donde se empezó a agudizar a partir del 2017 de lo que significaba la economía para el país. Pues bien, hay algunas cifras oficiales que hablan de un incremento, pero es que el incremento que ven los venezolanos común es que es el Banco Central de Venezuela que de manera diaria te va diciendo de que el dólar va subiendo, pero no sube el poder adquisitivo, no mejora el salario, no mejoran las pensiones y sigue aumentando los productos básicos de la primera necesidad que tienen los familiares en cada una de sus casas. Ahora, eso tiene que tener, debo presumir, un límite. Uno debe imaginar que el Banco Central de Venezuela o quienes tienen la toma de decisiones estratégicas en la economía venezolana, que hacer algo, ¿no? La gente puede aguantar un nivel de presión inflacionaria tan elevado. El nivel de inflación que se ha venido dando, tú lo ves de manera muy diaria. Yo creo que hoy el común venezolano, si quiere invertir en algo, lo primero que hace es que compra una moneda americana, porque con toda seguridad y con toda certeza en las horas siguientes va a tener un mayor valor. Sí. Entonces creo que hoy se pierde esa necesidad de que hablaban del fortalecimiento
con este tema, cuando se empezó la parte de la legalización de la dolarización, como fue el impuesto de grandes transacciones financieras, el IGTF, la búsqueda de eso era fortalecer el bolívar. Hoy te das cuenta que no ha sido así, porque hoy la mayoría de las operaciones se siguen manejando con dólares. El Táchira que tú me mencionabas. Bueno, yo te voy a hablar del Táchira particularmente. Allá hay 4 tipos de monedas para manejarte económicamente, financieramente. Tienes el bolívar, tienes el peso colombiano, tienes el dólar y tienes el euro. Pero además hay lugares donde de manera muy grave tú vas a una tienda o vas a algún establecimiento, algún comercio y no te quieren aceptar el bolívar. Este fin de semana vamos a estar en el estado Táchira, donde vamos a desarrollar un encuentro con las comunidades para que nos den sus expresiones y llevar propuestas en el plano económico. Vamos a hacer la pausa, Juan Carlos. Vamos a retornar enseguida contigo. Estamos con Juan Carlos Alvarado, secretario general del Partido COPEI. Seguimos con Juan Carlos Alvarado, secretario general del Partido COPEI. Bueno, sí, así es una descripción del momento económico, el caso del Táchira y el caso de que cada quien le pone el precio al dólar que mejor le parezca, pero eso va a tener un efecto, al final de cuentas, muy negativo y va a generar una situación pues de mayor angustia, sin duda alguna. Porque ¿qué haces frente a esta realidad? Sí, por eso que el proceso, el cual tiene el Ejecutivo como responsabilidad, porque además es quien viene dando seguimiento y anuncios importantes, además inclusive reunidos con empresarios y con quienes los agremian, en este caso en lo que es las cadenas de supermercados, los que son los comercios. Claro, la economía general formal está controlada en el sentido de que, pero hay una economía que se te fue de las manos, Juan Carlos, que es la economía informal. Ahí cada quien pone precios según mejor le parezca y ahí es donde comienza a sufrir la gente. Y ahí es donde dice, en los términos coloquiales, nosotros los venezolanos, la paridera. Sí. Porque fíjate, tú normalmente antes cuando tú cobrabas tus aguinaldos en la administración pública, voy a hablar de la administración pública, que son cerca de 7 millones de venezolanos y venezolanas, que además están incluidos y los pensionados. Cuando vienes a ver, antes tú cobrabas tus aguinaldos y tú podías hasta pintar la casa, comprabas pintura para pintar la casa, comprabas los ingredientes para las hallacas. Ahora, nada de esto va a existir. Por eso digo que hay dos realidades. Una que la maneja la oficialidad del Ejecutivo Nacional, que es en materia de lo que significa esos precios controlados, pero hay otra que no, que es la economía informal, que es a donde más asiste el venezolano de a pie para poder tener acceso a los bienes y servicios. Hoy cuando vemos efectivamente, tú vas a los supermercados y están completamente llenos los anaqueles, claro que sí, pero tú vas a las casas y no, la gente está trabajando con una economía diaria. Eso de poder buscar la manera de tener para comprar el kilo de pollo, el kilo de carne que está alrededor de los $15, cuando tienes que buscar la manera de conseguir la charcutería para hacer las arepitas y darle a los niños para el colegio. Hay una economía, Carlos, que hoy el Ejecutivo Nacional sin duda tiene que ver con emergencia y con prioridad, pero sobre todo con mucha urgencia, porque los tiempos, independientemente estemos en guerra, hasta las economías de guerra existen. Fíjate, en los países. Tú te referías al tema de la actividad productiva. Esta situación afecta sin duda alguna e impacta de una manera significativa a la planta industrial del país, que de lo suyo está bastante debilitada, al comercio, al sector comercio y servicios, al sector dentro de servicios, al turismo, es decir, afecta a todos. Afecta a todos definitivamente, entonces algo debe hacerse, ¿no? Hay una situación particular que viven los empresarios también que tiene que ver con los empleados, porque digamos nosotros, algunas personas dicen, bueno, es que aquí nadie gana un sueldo mínimo, la empresa privada paga mucho mejor, bueno, pero es que eso ha sido histórico. Que la empresa privada esté por encima del pago de la administración pública ha sido de una manera historia en nuestro país, una cultura que siempre ha existido. Ahora bien, está haciendo un gran esfuerzo la empresa privada para sostener la productividad y para mantener también lo que significa el pago de los pasivos laborales, que son de contratación actual, que tienes que ver cómo haces para que esa productividad se esté generando de manera permanente. Ahora bien, generas la productividad, pero no hay la demanda. ¿Cómo haces entonces para equiparar eso? ¿Hasta dónde se puede sostener la empresa privada? Si yo estoy produciendo 1 millón de kilos de harina de trigo para llevar a los hogares de Venezuela de manera mensual, dentro de 4 meses, ¿habré vendido los 4 millones de harina de trigo o se quedaron en los anaqueles? Y lo que pasa también es que en el recorrido es la propia empresa privada la que con músculo propio
pues coloca y hace esfuerzos para tratar de mantenerse y renovación tecnológica y todo ello, pero no todas pueden, ni todas van a poder seguir en el tiempo, no hay línea de crédito sostenida, es decir, es bien enrevesado todo el tema. El punto que mencionas es fundamental, no todos pueden, y te ves cuando vas a las ciudades industrializadas, cómo ha bajado porcentualmente de manera considerable el proceso. Bueno, vete a Valencia, que era una ciudad potencia en industrialización en materia no solamente automotriz, sino en bienes generales, y hoy eso ha decaído muchísimo, a pesar de que hay un grupo de empresarios que a pulmón propio han hecho grandes esfuerzos, porque aquí se perdió la cartera de crédito que de alguna manera pues servía para algo. Hoy tú quieres pedir un crédito y los emprendedores tienen grandes esfuerzos y se encuentran con grandes muros de contención que no le permite de alguna manera pues tener acceso a estos bienes y servicios. Hoy dentro del plano de los bancos te dicen, bueno, yo quiero solicitar un crédito, y de repente te dicen, deme su garantía o su trayectoria financiera. Bueno, pero si estoy empezando, soy un emprendedor, ¿cómo me vas a pedir que yo tenga de alguna manera un recorrido? Pues creo que las instancias hoy están dadas, Carlos, para que haya un encuentro de un gran diálogo nacional que permita que el Ejecutivo y el Gobierno se deje ayudar. Tiene que dejarse ayudar por las instancias y las áreas que realmente permiten la productividad en el país. Bueno, complejo, ¿no?, el panorama. Definitivamente, Juan Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en la mañana de hoy y bueno, y abordamos un tema que es lo que nos toca en la cotidianidad, en el día a día. Pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. No hay que olvidar que cada detalle cuenta y en Opticolor saben que una buena visión lo cambia todo. Por eso nos ofrecen la mayor variedad de monturas y cristales con las más nuevas tecnologías para el cuidado de tus ojos. Con más de 80 tiendas en todo el país, están en todos los rincones de Venezuela, siempre disponible para financiar sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Hoy en lo actual les contamos que Justin Baldoni, señores, pierde su millonaria contrademanda contra Blake Lively. Un juez federal de la ciudad de Nueva York cerró oficialmente, señores, la contrademanda de Baldoni, valorada en $400 millones, tras el vencimiento de los plazos para que presentara una versión enmendada de su demanda. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar con las informaciones más destacadas de este día. Esto sucede en medio de un conflicto que comenzó con acusaciones tras el rodaje de Todo Termina con Nosotros. Recordemos que el conflicto judicial comenzó en diciembre pasado, cuando Lively acusó a Baldoni de conducta inapropiada en la grabación en la cinta. La actriz alegó que el director había creado un ambiente hostil y posteriormente emprendió una campaña de difamación en su contra, lo que él negó categóricamente y respondió con la contrademanda, asegurando así que sus declaraciones habían dañado su reputación y su carrera artística. Ahora, el juez Lois Lehman del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York dictaminó que el caso quedaba cerrado y, sin embargo, la demanda original de Blake Lively sigue en curso y está previsto que el juicio se lleve a cabo en marzo del 2026. Jennifer Aniston confirma su noviazgo con Jim Curtis. A través de las redes sociales, la actriz escribió: "Feliz cumpleaños, mi amor amado", junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparecen abrazados. Recordemos que anteriormente habían sido relacionados sentimentalmente por primera vez en julio pasado, después de que la intérprete fue vista de manera muy cercana al terapeuta durante unas vacaciones en Mallorca, dado que fueron difundidas una serie de fotografías que muestran a Aniston y Curtis bastante juntos.
Keanu Reeves revela las únicas 3 películas suyas que él no tolera ver. El actor confesó que solo puede ver 3 películas de su extensa filmografía cuando aparecen en la televisión o en otros formatos. Durante una charla, el famoso de 61 años fue consultado sobre si suele ver antiguas producciones. Según recogió la prensa estadounidense, y él reconoció que evita mirar casi todos sus trabajos, aunque hizo algunas excepciones puntuales. Reeves explicó lo siguiente: quizás mientras estoy cambiando de canal pienso, ahí está a punto de quiebre o Matrix, o incluso Matrix recargado, así aludiendo a estas super reproducciones. En su intervención, Keanu Reeves fue claro en que fuera de este contexto casual no reproduce deliberadamente sus largometrajes. Ethan Hawke se acerca al Oscar con Blue Moon. El actor aseguró a EFE que se sentirá genial si lo mereciera, o se sentiría genial ganar el Oscar por su actuación en la película Blue Moon del estadounidense Richard Linklater, durante un homenaje que recibió en el Miami Film Festival. Hawke recibió el premio honorífico Variety Virtuoso durante el Miami Festival Film, que culmina este miércoles. Me encanta ser considerado un artista virtuoso, así afirmó el también director de cine. La actuación de Ethan, quien interpreta al compositor Lauren Hart en el filme estrenado en octubre, fue elogiada por la crítica, consolidando su prestigio tras varias nominaciones al Oscar que aún no se han traducido en una estatuilla, por lo que espera que en esta oportunidad sí pueda alzarse con el codicioso reconocimiento. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. De costumbre, agradecerles pues la gentil sintonía. Y para que siempre esté en contacto con nosotros, le recordamos nuestra plataforma Televen Stream, que le permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo donde quiera que esté. Solo tiene que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. La de nuestro canal en YouTube es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com. Allí encontrarán material exclusivo para su entretenimiento e información. Les recordamos que hoy a las 12 del mediodía tenemos una nueva cita con la emisión meridiana de su noticiero Televen. Con toda la información nacional, internacional, deportiva y lo más actual del mundo del arte y el espectáculo. Otra vez mañana, bien temprano después del himno nacional con la primera emisión, les invitamos a continuar con la programación de Televen, tu canal.